hablan de cómo emocionarse. ¿Cuál es la emoción legítima? Porque de alguna manera es como la lágrima política frente a la lágrima privada. Es un poco el eje de discusión del artículo, ¿no? Para el foro tú puedes emocionarte y llorar, pero esa lágrima que te cae tiene una lágrima dignificada, una lágrima política, una lágrima de lucha, de continuidad de la lucha, mientras que una lágrima privada, inabuelita. Ellos hablan, incluso acuñaron el concepto de abuelismo, ¿no? Mi abuelo, acusaban el libro de Hitler, mi abuelo, no, son luchadores. Incluso el foro con la memoria prioriza la familia política sobre la familia biológica. Dicen, no, son nuestros compañeros, son nuestros camaradas, murieron por unos ideales. Y reconstruye, a mí me parece muy interesante esto, la reconstrucción de los ideales de los muertos, por parte de 70 años después. Cuando en las cosas comunes hay de todo, hay especialistas, hay anarquistas, hay comunistas, hay gente que votó un día al Partido Socialista, o sea que hay un poco de todo, pero hay, el foro para la memoria es una lectura contemporánea y por eso piensa que tiene que ser dentro de una parafernalia política, que cualquier movimiento de huesos que no esté amparado por esa parafernalia que ellos han decidido es una traición. Esto es un poco la postura maximalista del foro para la memoria y de hecho han tenido cierto éxito porque ahora no hay información que no tenga bandera republicana o incluso las de la RMH, bueno, la RMH sí no la ha tenido también, pero ellos han tenido como un poco más, una postura un poco más de freelance, ¿no? de que sean los familiares que negocien y eso les ha generado muchos problemas. Como veis, pues porque de repente aparece un cura y los hombres esposo y entonces pues eso, para el foro para la memoria es inaceptable. Sin embargo, la RMH, los familiares lo asumen, pues les parece que a lo que les parezca oportuno porque son ellos, ¿no? Entonces ahí hay un debate bien interesante sobre qué es lo que, digamos, qué es lo que los muertos querrían que hiciéramos con ellos, ¿no? Y cada asociación tiene su propia forma de relacionarse. Es un tema muy complejo y que todavía tiene cola. Bueno, yo creo que respondías ahora a la duda que tenía, que va más en el plano de, yo entiendo que si manejamos tres niveles, el histórico, el político y el del duelo, ¿no? Que es esa palabra que al final subyace en todo eso. O sea, nadie levanta ni nadie exhuma un cadáver si no siente un duelo, si no siente la necesidad de velar a una persona que ha fallecido. Y en función de eso, un poco lo contestabas ahora, es hasta qué punto ese duelo en algún caso os ha dicho no toquéis eso, o aunque vosotros tuvieseis información de dónde estaba la fosa, no encontrasteis suficiente colaboración del entorno porque el duelo era superior al interés por la exhumación, ¿no? Supongo que la geografía es amplia, las peculiaridades de la posguerra también, de la represión, incluso de cómo se percibe eso con el paso de los años. Habrá pueblos que se han volcado, por experiencia familiar, yo sé que la zona del Bierzo tiene ha insistido mucho en seguir exhumando, sin embargo hay zonas de Galicia que parece que todo pasa por encima y que no ha pasado nada cuando ha pasado igual o peor, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces, al margen de las consideraciones de tipo político, hay también, y esto traslado la pregunta desde el plano antropológico, cómo afecta esa sensación de no tocar, de vamos a velarlo de una forma más callada a la hora de acometer un trabajo como el vuestro. Llegáis al sitio y os encontráis con el mutismo, con la falta de ayuda. Y hasta qué punto esa falta de ayuda es más una cuestión de tipo, vamos a decir, sentimental, paradójicamente, que no de otro tipo. Pues, como tú has dicho, la casuística es amplísima, ¿no? Y yo creo, no sé qué España aquí me estaba comentando, bueno, con otros que están en una entrevista, en el caso español ha habido un problema muy serio, yo pienso, que ha sido la orfandad institucional, no solamente la policía, sino institucional. ¿En qué sentidos? Es verdad que se han dado más de 20 millones de euros para hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero no ha habido una coordinación estatal de las exhumaciones o más globalmente de los actos de memoria. Si lo hubiera habido, seguramente lo hubiéramos criticado. Como no lo ha habido, pues la criticamos, ya sabemos cómo somos nosotros, ¿no? Pero el hecho de que no haya habido ha dado lugar a hechos como, por ejemplo, que tú planteas,
que de repente una familia quiere abrir una fosa, pasa en el caso de Lorca, es muy paradigmático. La familia Lorca no quiere que se sume. No quieren. Los motivos no les conocen, pero no quieren. Y sin embargo, las familias o gente de los otros que supuestamente están enterrados con él, sí quieren. Entonces, ¿cómo haces en esos casos? ¿No? Si ha impuesto a los cazarenses, de nuevo, se exuma. Y luego se asume lo que sale. Mucha gente que en un principio se ha, por no remover, no sé qué, incluso a veces es el duelo, pero un duelo más colectivo o más familiar. Cuando dentro de una familia, las familias han mezclado mucho, a lo mejor no sé quién, la hija se casó con el hijo del que ejecutó a los otros, con los pueblos. Entonces eso genera unas tensiones internas delgadas que la gente no quiere lidiar con eso. Entonces ha ocurrido en muchos casos que hay gente que se ha puesto la exhumación, pero que luego, a lo mejor una vez que lo ha visto, lo ha desdramatizado. Digamos, cuando llega un protocolo, los protocolos técnicos son muy desdramatizadores. No, porque a pesar de lo espectacular de la seguridad que hay allí, pues ves ahí la gente trabajando con competentes, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, se ha dado toda casuística. Y te voy a comentar lo que ha pasado, por ejemplo, en el pueblo de mis abuelos, que es realmente alucinante. Y es uno del pueblo de Ávila, ¿no? Del sur de Ávila. Es un pueblo en el que mataron 11 personas, los republicanos mataron 11 terratenientes en los primeros días de la guerra. Claro, la represión que les cae encima hubo más de 50 fusilamientos y más de 90 muertes de los republicanos, 10% de la población, ¿sí? El famoso decimal, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que una persona que se ha vivido la infancia ha hecho toda la investigación histórica, pero se ha negado a las informaciones. Por esa ambigüedad que ha tenido él, exactamente lo que tú decías respecto al duelo, porque no cree en el cementerio. Y si yo no voy a representar al cementerio, ¿para qué voy a llevar a mi abuelo al cementerio si no voy a dar mi abuelo? O sea, mi duelo, y lo que ha hecho ha sido canalizar su duelo a través de una novela, porque él es escritor. Y lo que ha hecho ha sido, ha recogido durante 5 o 6 años todo el material de la represión del pueblo, hablando con todos los ancianos. Primero intentó hacer una crónica histórica para que quedara, no le salía porque es poeta, y ha hecho una novela. Y ahora está vendiendo la novela en la plaza del pueblo. Y lo que ha hecho ha sido cambiarle el título a la novela. Pero en la primera página pone a los vecinos de Valle, que es el pueblo y tal, por su lucha y no sé cuántos. Entonces, es alucinante porque ha enmascarado a los verdugos. Ha mezclado dos en uno, pero tú no sabes quiénes son. Pero al mismo tiempo ha cambiado de nombre también a los. Entonces ahora mismo, bueno, ha vendido 500 libros en un pueblo que tiene 600 habitantes. Yo estuve este verano con él porque tenía una etnografía del libro, ¿no? De la circulación del libro, y entonces estuve con él, que me sacó ahí, como yo soy nieto de bacheros y tal, me sacó ahí para hablar, y resulta que está todo el mundo leyendo el libro, y yo decía, es que fíjate, en este momento se está dando, pero en este pueblo no se está dando en otro lugar del mundo, y es que hay un porcentaje más alto de gente que en ningún lugar puede estar leyendo el mismo libro. Y todos los padres conversando, oye, esta es tu familia, porque yo creo que esta es la paca. Esta es la distancia, entonces están entre todos reconstruyendo, porque es lo que lo pasa por la ficción, pero todos ellos son reales. Y sin embargo, él ha dicho, yo no voy a exhumar ninguna fosa. Saben dónde están, saben quién está en cada una de ellas, las tienen localizadas. No quieren eso. Entonces, a mí me ha resultado, o sea, por eso digo que la casuística es múltiple. Y precisamente él, en la edición que tú dices, su duelo lo está transmitiendo a través del libro. Y para él, sacar los huesos sería poner la memoria en un carrusel que a él no le interesa. Él prefiere este registro literario para que haya un debate en su pueblo. Y eso, hay otro libro extraordinario también sobre un pueblo de Valladolid, que es más filosófico, que se llama La Sierra del Olvido, que va un poco en el mismo ámbito, ¿no? Entonces, todo esto para deciros que la casuística es muy amplia, pero que es verdad que cuando ha habido dinero, sobre todo, y cuando un familiar ha llamado a un equipo técnico, se ha abierto una fosa de 30 sin que muchos de los familiares conocieran por las prisas, por los plazos para cerrar los proyectos, que tienen que hacerlo en un año, pues se localizan familiares, de repente aparece un familiar como nadie me ha dicho nada, y todo eso, si hubiera habido una gestión estatal más ordenada, no hubiera sucedido, ¿no? Y eso genera muchos problemas, porque ha habido gente que de repente ha llegado de vacaciones de verano a un pueblo y se encontró que estaba sumando a su hermano o a su abuelo, y no tenía ni idea, porque iba a la piscina
a las fiestas del pueblo, y me he encontrado con la fosa. Entonces eso son temas muy complejos. Mais. Bueno, más creo que... Sí, sería un tema, pero no sé si mejor la comentamos un rato. Que un poco sobre el tema del capital simbólico de las asociaciones, ¿no? Porque yo para esta peli que te comentaba, la que Argentina trabajé con la realidad solo. Y te das cuenta, ellos tienen su versión oficial, su película oficial y su todo oficial. Bueno, me pregunté más sobre el tema antropológico y todo este debate que hubo en España últimamente sobre cómo está Librandes publicando un artículo sobre que el franquismo colabora en la antropología cultural española, colabora en el franquismo, asociacionismo español de Cala Baroja. Porque me interesa mucho cómo eso que sucede en los pueblos puede de facto funcionar para la relación social del pueblo sin encrispar, como decías, a través de los símbolos de ideología y demás, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible, cómo explicamos antropológicamente esta cosa que pasa en los pueblos españoles y que yo se lo cuento a un amigo inglés y dice, eso sería imposible en la vida? O sea, que estén conviviendo retadores y víctimas, se vean en el bar, ¿no? O sea, es una cosa que no tiene una pregunta clara, pero yo creo que precisamente por eso es una cosa que es muy nuestra, en el sentido de, joder, estamos acostumbrados a eso, yo soy de Estopa también, y pueblos por allí, como el resto también conozco, eso pasa en todos los pueblos, ¿no? Todo el mundo lo sabe, todo el mundo está a gusto con eso, pero en el fondo todo el mundo sabe, o sea, todo el mundo está a gusto, todo el mundo de facto, ¿viste? Y luego todo es por debajo, pasan meses hasta que te enteras ha llegado un pueblo de quién es quién, es lo último de lo que te enteras. Cuando te vas a Argentina, por Chile, lo primero que te cuentan es, pues mira, el pueblo, nosotros, tal. Hay un mapeado claro, abierto y público. No sé, Sí, sí, Lorenzo sabe mucho más que yo de eso. No. Yo creo que hay una cosa de la que nos tuvimos que convencer. Esto no es... Cada vez que alguien dice, es que esto no es Argentina. No. Esto no es Alemania. No. O sea, hay una diferencia histórica. En Alemania, en el año 45, fueron derrotados por los aliados y aquí ganaron la guerra. Entonces, vivimos 40 años en un régimen orwelliano donde la gente no tenía alternativa. Y el caso argentino es radicalmente diferente. El caso argentino es un caso muy reciente que hemos vivido nosotros, que reconocemos y que es una dictadura excepcional en un contexto excepcional y que dura muy poco tiempo. Y en el que la democracia y la lógica democrática, que nosotros tuvimos una dictadura de 40 años, o sea, Interview respondía en los años 70 a esa lógica de los 40. Ahora son 40 más 40. Llevamos 80 años en una situación de memoria anormal. Con un régimen que duró 40 años y incluyó una memoria y una versión. La gente tenía que vivir. Yo recogí un testimonio de Ribadeo de una señora de 93, hace poco tiempo, hija de un carabinero, y ella me contaba esto perfectamente. Y tengo muchos testimonios de esto. Decía, claro, es que yo empecé a hacer con fulanito y otro me dijo, con ese no. Y después ella misma contaba que, claro, pero ¿cómo podía vivir? O sea, ¿cómo? Ella me contaba como a todos los carabineros de Ribadeo los concentraron en la plaza del pueblo cuando llegaron las tropas y las beatas que salían de misa decían que los fusilen, que los maten, las beatas. Todo el mundo sabe quién eran las beatas, todo el mundo sabe quién eran los carabineros. Ella era hija de un carabinero que no estaba allí además. Y luego me cuenta la historia de cómo le iba a decir yo a fulanita, pasa cada cosa. ¿Cómo le iba a decir yo a fulanita que se casó con Miguel Víctor, que el padre de ella persiguió a tiros al padre de él mientras atravesaba la ría Nado hacia Castropol? Duda en decirse, pero no se lo dije. Había pasado 20 años. ¿Cómo se lo iba a decir? Ella era depositaria de esa historia, como tanta gente de los pueblos era depositaria de esa historia. Pero qué o sea, el olvido es un proceso construido durante muchísimo tiempo. O sea, no es una idea que se le ocurrió a Carrillo en su vez. Es algo un poquito más complicado. Es una construcción social que la gente ya, bueno, desde que por fin lo de eso nos estamos liberando. Y ella una señora de 93 años, me daba a entender esto. Vosotros sí que
Yo usaba el Que no había alternativa, era imposible. Es muy español en ese sentido. Yo utilizaba el concepto a veces de secreto público, ¿no? O sea, Claro. es verdad que no se sabía todo, porque una de las cosas que se hizo también de la represión, que tengo que llamarla así, fue cortocircuitar, digamos, las comunidades de víctimas, ¿no? Por ejemplo, en el pueblo de mis abuelos, que es donde más lo conozco porque ya me he estado trabajando con este chaval que ha hecho la novela, las víctimas no sabían, nadie del pueblo, la gente conocía fragmentos de represión, pero no conocían la represión global, nadie sabía el número, y ahora están con los ojos como plato de 90 personas murieran, ¿no? Porque algunos hacían conexiones, digamos, yo sé que a tu madre también saben lo de su familia, pero no saben. Entonces, ese clic, digamos, es el que ha hecho él con su libro, tomar un libro en registro literario, con los nombres cambiados, con el nombre del pueblo cambiado, pero todos saben de qué estamos hablando. Y ahí cada uno que se cruce su historia. Pero han pasado cosas en exhumaciones tan sorprendentes, ¿no? Respecto a estos secretos públicos, que se convierten en conocimiento público. La exhumación lo que hace es que pone en marcha un proceso, por eso antes hacía un poco una mención a que podemos incluso hablar de justicia transicional de abajo arriba, es decir, procesos de reparación, porque durante unos días sale a la luz pública y las víctimas hay un espacio de legitimación, que es la propia exhumación, que luego se convierte también en el espacio donde pueden articular su relato, un relato que no han articulado durante muchos años. Un ejemplo muy breve, ¿no? En una exhumación de Burgos, he puesto algunas diapositivas sobre ella, que fue muy impresionante. Había un señor que llegaba toda la semana, es de estos que van de vacaciones y se encuentran con una exhumación donde está su hermano. Él venía a vacaciones, entonces no tenía ni idea de y venía con su hijo. Entonces él se ponía en el bastón así todo el día mirando a la fosa. Bueno, toma. Y se iba a votar. Entonces sus sobrinos nietos, que estaban allí eran los promotores de la exhumación, que no habían dicho nada a su tío, me dijeron, ven a la casa a entrevistarlo. Entonces yo fui a la casa y le entrevisté, y allí empezaron a contarse cosas entre ellos que nunca se habían contado, jamás. Y entre ellas, y hubo un incidente así como muy fuerte entre el padre y el hijo, entre el que es el anciano y su hijo, que es el que está llevando de vacaciones, porque resulta que el hermano, digamos el tío del señor el hermano del señor mayor, nunca se sabía que había muerto en la guerra, pero nunca sabía no se sabía en la familia que le habían fusilado a las afueras del pueblo. Entonces el sobrino de repente dice, claro, ahora entiendo por qué mi primo, el hijo del fusilado, murió alcoholizado. Dice, yo siempre pensé que esta persona, pues que era un flojo de carácter, que era un alcohólico, que era una bala perdida, que no sé qué, no sé cuántos, nunca supe que a su padre lo habían matado, que su madre murió de pena, que su hija murió de hambre y que quedó él con la madre, aguantó unos años, pero luego también tuvo una muerte así dura, ¿no? Y él acabó alcohólico. Dice, a mí me hubieran dado las herramientas para entender la experiencia de mi primo. Yo no hubiera, porque de alguna manera le dejó, bueno, lo abandonó, pero él no sabía la historia que había detrás del alcoholismo de su primo, ¿no? Y lo descubrió en esa conversación. Y entonces, pues eso, a veces cuando hablamos también de que hay familias que se inhiben, ¿no? Por volver a la anterior, es porque esas tensiones dentro de las familias son muy duras. Y a veces nos hemos encontrado con material en el archivo que puede dañar a una familia. O sea, de repente una persona que sobrevive a un fusilamiento y que hay un relato familiar de que aguantó las torturas. Nos encontramos en el Consejo de Guerra que estaba en un miembro de Falange. ¿Se lo dices a la familia o no? Aspectos éticos de la investigación. Rompes el relato familiar de un héroe que aguantó la tortura y cuando encuentras que hay careos entre hermanos en el Consejo de Guerra, que muchos de los hermanos va a salir él porque de Falange que viene a un arresto. Pero una vez arrestado tiene que pasar por todo el procedimiento. La voluntad de la muerte en ese sentido no tregua, pero tú tienes un conocimiento sobre la familia, un secreto familiar, ¿qué haces con eso? Yo no tengo cuajo, por ejemplo, para revelarle eso a la familia. No sé qué. Por eso lo quieren saber. Si todo el mundo sabe que lo que puede encontrar no tiene resultado. Los archivos están llenos de información. Y todos los verdugos pidieron recompensa, están en los archivos militares.
reclamando la recompensa por lo que hicieron en su momento. Y detrás de toda esta historia de que no, los archivos están cerrados y no sabemos, hay una gran mentira colectiva. Si queremos, lo conocemos todo. Entonces, que es mejor echarle la culpa al viento. Claro que lo podemos saber. Yo creo que es la tarea que nos queda. Conozcamos. También porque no querer saber es heredado de cuando los archivos no estaban abiertos. O sea, hay un aprendizaje a sangre. Pero por otro lado también se da la situación contraria. Yo tengo amigos que han descubierto que sus abuelos o sus tíos habían sido fusilados durante la guerra, cuando en realidad se les había contado que el abuelo era un veleta y que había aprovechado para al contrario de lo que tú decías. Bueno, el abuelo no era... Están los secretos públicos y luego los secretos familiares. También es como... Pero como después de la guerra hubo todo este proceso muy brutal de olvido y ocultación, ¿no? Pero luego hay como protecciones familiares recíprocas, ¿no? En ocasiones, a lo mejor los que han vivido en primera persona la represión no se quieren proteger a sus hijos para protegerlos. Porque bastante acosados estaban ya en las escuelas, ¿para qué? Y ahora los nietos están protegiendo a sus abuelos. Y entonces a veces me dicen, no hables con él, que es un mayor, que se le va a hacer daño, entonces allí hay como también esos efectos generacionales que han funcionado en direcciones transversales y que apoyan, digamos, o que de alguna manera contribuyen a la continuación de esta cultura del silencio, ¿no? Pero son temas muy difíciles y muy duros, y yo entiendo que la gente no quiere abrir una fosa, o sea, lo entiendo perfectamente, pero perfectísimamente, porque es un follón, o sea, te metes en un jaleo de primera. En este sentido creo que es muy interesante y no suficiente la tesis que decías que se estaba elaborando sobre qué ha pasado en los lugares de exhumación. Claro, porque al final lo que es interesante de todo este proceso es que se puedan reparar cosas, ¿no? O sea, esa es el para qué. Exacto. Y uno de los sitios donde se puede, tú que trabajas tanto en ámbitos rurales, ¿no? Es en el municipio, propiamente dicho, en el que han vuelto hace 10 años al cementerio muertos del municipio. ¿Qué ha pasado con eso? ¿O es irrelevante? ¿O a lo mejor resulta que se ha absorbido con naturalidad? Y es que no lo sabemos, porque no lo hemos investigado. Y claro, es una cosa muy etnográfica y que requiere un trabajo, pues yo que sé, hay que encontrar una zona pequeña, porque hay que hacer un trabajo en los municipios, de hablar con todo el mundo. Y o sea, a mí, por ejemplo, siempre los amigos forenses se burlan de mí, porque cuando estamos en una exhumación ellos están reventados, porque siempre me dicen, no, tengo la espalda, tú debes estar harto ya de dedos la lengua, de pulgar, de dar la foto, que tengas el marco, y encima por la noche te vas de juego al bar, no. Pero es que a partir del tercer quintón, que es el día entero de que estamos haciendo el juego, entonces lo que estás durmiendo plácidamente, pero a las 4 de la mañana, que estoy ahí en la cama, porque la gente se empieza a calentar y llega un momento en que empiezan a hablar de ciertas cosas que nunca te dirían, digamos, si no me dieran 3 historias, ¿no? Pero bueno, son cosas, digamos, de metodología, pero que siempre tenemos ese cachondeo, ¿no? De que hay que ir a los pueblos y respirar el ambiente y ver si han tenido eficacia, porque a lo mejor resulta que, digamos, que es verdad y se han abierto 10 heridas. O sea, el concepto de la metáfora de las heridas abiertas a las viejas heridas me resulta tan pobre, tan pobre. Una vez me entrevistaron para el país y yo le dije al periodista, ¿y qué te parece? Ahora me hicieron una idea. Le dije, mira, nunca verás en mi boca esa metáfora porque me parece tan empobrecedora. Ya ves a la realidad, o sea, porque cautiliza la complejidad del fenómeno. Yo no te he dicho eso, no. Titular, abrir cosas, cierra heridas. Entonces a veces, pero sí, o sea, que lo que más se está intentando, y por eso al principio os ponía lo del equipo, lo de la divulgación y tal, es complejizar, porque son temas muy difíciles y que no tienen fin, cada uno de ellos tiene muchas ramificaciones, no podemos estar dibujando con brocha gorda una cosa que requiere un inicio muy fino, ¿no? Y eso es humildemente lo que tratamos de hacer desde las instituciones, desde los investigadores universitarios. Bueno, tardaste en venir, pero creo que ya te explotamos bastante y te tenemos que comer, ¿no? Gracias.